Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. El S&P 500 tocó brevemente el nivel mítico de los 7,000 puntos, y luego retrocedió, mostrando claras señales de agotamiento comprador y una rotación defensiva hacia valores value y energía. En Estados Unidos, la confianza del consumidor se desplomó a mínimos de 10 años, mientras la inflación seguía siendo persistente, obligando a la Reserva Federal a pausar justo cuando aumentaba la incertidumbre política con la sorpresiva nominación del sucesor de Powell. Europa sorprendió al alza con un verdadero impulso de crecimiento, pero Alemania volvió a tropezar, mientras la volatilidad del yen japonés amenazaba la liquidez global y China reducía discretamente sus objetivos de crecimiento, señalando un ciclo global más lento y controlado. Antes de perseguir el próximo breakout o trade macro, haz una pausa. Vamos a desentrañar lo que los datos realmente están susurrando, no solo lo que los titulares gritan. Dale like, comparte y suscríbete si quieres ideas reales, no opiniones recicladas. Y quédate, porque al final de este episodio revelaremos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Bienvenidas y bienvenidos al análisis de mercado. A ver, la gran pregunta de esta semana, la que nos tiene a todos un poco locos, es ¿cómo es posible que la bolsa de EU alcance nuevos máximos? Máximos históricos, sí. Exacto. Y que al mismo tiempo la confianza del consumidor se desplome a niveles que no veíamos desde 2014. Es que es la gran contradicción del momento. Totalmente. En la superficie parece que todo va bien, una resiliencia increíble, pero si rascas un poco, los cimientos de este mercado tienen fisuras, y son fisuras importantes. Hemos tenido de todo, además. Una pausa de la Reserva Federal, datos económicos que se contradicen, Y movimientos políticos inesperados. desde Washington hasta Tokio. Así que vamos a intentar desgranar qué hay detrás de los titulares, qué es ruido y qué es la señal que de verdad importa. Pues sí, porque esta semana ha sido un ejercicio de leer la letra pequeña y entender esas contradicciones que van a definir, yo creo, las próximas semanas. Pues empecemos por el epicentro, si te parece. Estados Unidos. Venga. El S&P 500 llegó a tocar los 7.000 puntos. 7.000. ¿Una barbaridad? Pero no aguantó. Y al mismo tiempo, como decíamos, el índice de confianza del consumidor hundido. ¿Cómo se explica esta divergencia tan brutal? Es la paradoja. A ver, el mercado está siendo impulsado por un grupo muy selecto de empresas. ¿Te refieres a las tecnológicas de siempre? No solo, ahora son grandes empresas de valor y también el sector energético. Pero no es un reflejo de toda la economía, ni mucho menos. Ya. La caída de la confianza es una señal de alarma clarísima sobre el gasto futuro. El único pilar que se mantiene firme por ahora es el mercado laboral. El paro sigue muy bajo. Muy bajo. Y a eso se aferra la Fed. Pero cuidado, han pasado 2 cosas clave esta semana. A ver. Primero, un repunte en los precios de producción. Eso sugiere que la inflación sigue ahí, latente, y le complica la vida a la Fed. Mm, Y segundo, la noticia política, la nominación de Kevin Warsh por parte de Trump para suceder a Jerome Powell en mayo. ¿Y esto qué significa? Pues introduce un nivel de incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria que el mercado, todavía no ha digerido. Para nada. Vale, viajamos ahora a Europa. Aquí parece que hubo una sorpresa positiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025, superando las previsiones. ¿Es el principio de una recuperación sólida? Bueno, hay motivos para un optimismo cauto. El crecimiento fue mejor de lo esperado y la confianza empresarial está mejorando. Sobre todo en Francia he leído. Sobre todo en Francia, exacto. Sin embargo, y este es un pero importante, el motor de la región, Alemania, ha recortado su propia previsión de crecimiento para 2026. ¿A cuánto? A solo un 1%, y culpan a retrasos en reformas clave. O sea que sí, hay recuperación, pero... Es lenta, es desigual y todavía muy frágil. Un apunte rápido sobre el Reino Unido.
Los datos de hipotecas no pintan nada bien. Nada bien. Las aprobaciones de hipotecas cayeron a su nivel más bajo en 18 meses. Uf, Es la prueba más clara de que los altos costes de financiación están, literalmente, ahogando al consumidor británico. y eso obliga al Banco de Inglaterra a ser... Extremadamente prudente. Están entre la espada y la pared. Vale. ¿Y en Japón? La historia parece ser de nerviosismo puro, con caídas importantes en la bolsa. ¿Qué está provocando esta inestabilidad? Son dos factores, la política y la divisa. Se acercan las elecciones del 8 de febrero y eso siempre genera incertidumbre. Claro, Pero el verdadero detonante han sido las bruscas oscilaciones del yen. porque ha habido rumores de una posible intervención del gobierno, ¿no? Exacto. Rumores de intervención y de recortes de impuestos sin financiar. Eso ha disparado la volatilidad y ha castigado duramente a las empresas exportadoras. Que son el corazón del Nikkei. Son el corazón del Nikkei. La única noticia positiva fue una ligera moderación de la inflación, que le da algo de margen al Banco de Japón. Y terminamos el tour en China, donde da la sensación de que están pisando el freno a propósito. Es la descripción perfecta. El gobierno está priorizando la estabilidad por encima del crecimiento a toda costa. Y tenemos datos de eso. Sí. 13 provincias, incluidas las potencias económicas como Guangdong y Zhejiang, han rebajado sus objetivos de crecimiento para 2026. Vaya. No es un colapso, ojo, es una desaceleración controlada. Pero la pregunta clave para el resto del mundo es... ¿Qué impacto tendrá un crecimiento más lento de China en la demanda global? Esa es la pregunta del millón. De acuerdo, ese ha sido el resumen. Ahora, miremos hacia adelante. La primera semana de febrero viene cargada. ¿Cuáles son las citas que nadie se puede perder? Pues sí, la agenda es densa y se centra en dos temas: empleo y bancos centrales. Empecemos por Estados Unidos. En Estados Unidos, la atención estará puesta el viernes en el informe de nóminas no agrícolas, el famoso Non-Farm Payrolls. El dato que marcará el ritmo de la Fed. Totalmente. Ese dato lo es todo ahora mismo. ¿Y en Europa qué tenemos? Tenemos el dato de inflación y, sobre todo, la rueda de prensa del Banco Central Europeo tras su decisión de tipos. Que ahí lo importante no es la decisión, sino lo que digan después. Exacto, el tono, los matices. Cada palabra cuenta. Y en el Reino Unido, más de lo mismo. También, el Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés. Va a ser una semana, muy intensa. Para terminar, pongamos el radar de riesgos. ¿Cuáles son las 5 amenazas que podrían hacer descarrilar los mercados la próxima semana? Aquí están muy claros. Vamos con el primero. Primero, una sorpresa negativa en el empleo de Estados Unidos. Si el mercado laboral muestra una debilidad repentina, el temor a una recesión volverá de inmediato. Se acabaría la fiesta. Se acabaría de golpe. Segundo, el regreso de la inflación persistente. Que no ceda. Que se confirme que no cede. Si pasa eso, se desvanecen las esperanzas de más bajadas de tipos por parte de la Fed, y eso dolería. Vale. Tercer riesgo. Un error de comunicación del BCE. La recuperación europea es muy delicada, como decíamos. Un mensaje demasiado duro por parte del Banco Central. Demasiado hawkish. Exacto. Podría frenarla en seco. Cuarto riesgo. Volvemos a Japón. Una intervención en el yen japonés. Un movimiento brusco del gobierno para controlar su divisa podría generar un efecto dominó en los mercados. Mucha volatilidad. Muchísima. ¿Y el quinto? ¿Una decepción con el crecimiento en China? Los datos del lunes. Eso es. Si los datos de PMI del lunes son débiles, se confirmará la desaceleración y afectará directamente a las materias primas y a la confianza global. En resumen, tenemos un mercado que aguanta la respiración. Fuerte en apariencia, pero con grietas cada vez más visibles por debajo. La batalla entre el optimismo y los riesgos económicos reales está en su punto más álgido. Exacto. Y me gustaría terminar con una reflexión final, si me permites. Por supuesto, adelante. Nos hemos centrado mucho en cómo los bancos centrales reaccionan a los datos económicos. Es lo normal. Claro, la inflación, el empleo... Pero con la nominación de un nuevo presidente de la Fed en EU y unas elecciones en Japón, el verdadero factor impredecible para el resto del año podría no ser la economía, sino la política. Sino la política. La pregunta clave que debemos hacernos es ¿cómo van a reaccionar los mercados ante una nueva era donde la influencia política sobre los bancos centrales es cada vez más directa? Ahí lo dejo. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete.
Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.